¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Andrónico Rodríguez reaparece, revela cuáles fueron las razones de la ruptura con Evo Morales y las filas del evismo. Además de ello, cuenta todo lo que tuvo que padecer desde la gestión 2019, porque para Andrónico Rodríguez, Evo Morales lo identificó como un enemigo desde la gestión 2019. Incluso Andrónico Rodríguez reveló que Evo Morales le prohibió la posibilidad de creerse candidateable. Escuchemos las palabras de Andrónico Rodríguez en estas polémicas revelaciones y luego continuamos. Decide reaparecer y antes de que se cierre la gestión 2025 hablar un poco con la gente, contarles todo aquello que se ha vivido durante estos últimos meses. Usted deja la presidencia del Senado el 7 de noviembre. Estamos hoy al lunes 29 de diciembre y hoy usted decide hablar. Buenas noches, don Andrónico. Son todas hoy en las cámaras. Bueno, muchas gracias, Junior. Muy buenas noches. Efectivamente, estamos a pocos días para terminar la gestión y recibir el año 2026. Y bueno, son 5 años que se fueron como si nada. Hemos terminado la gestión de los 5 años en el órgano ejecutivo y legislativo. Y los conflictos y la pelea interna, políticamente hablando, continúan. Y es algo que yo siempre había cuestionado desde un inicio. No podemos estar sumergidos en peleas innecesarias cuando hay temas más importantes que hacer y hablar en todo el trayecto que venimos desde el año noviembre 2020 hasta noviembre 2025. Bueno, ahora estamos acá, Junior, después del proceso electoral nacional, a puertas de otro proceso de las subnacionales, con una izquierda, como usted ha mencionado, totalmente destruida, con liderazgos históricos debilitados de manera irreversible. Y bueno, ¿qué queda? Ponerse de pie y continuar para adelante con mayor fuerza, ¿no? Es lo que nosotros precisamente estamos promoviendo en este momento. Andrónico, cuéntenos un poco. Usted dice la izquierda está totalmente destruida, los liderazgos de la izquierda están debilitados. Cuéntenos un poco, ¿qué pasó? ¿Cómo la izquierda logra reducirse a la mínima expresión? Un Evo Morales que insistía en su reelección, un Luis Arce que tuvo que lidiar casi 3 años de gobierno sin créditos, con una oposición en la Asamblea. ¿Dónde cree usted que inicia la destrucción o por lo menos el debilitamiento total de la izquierda en el país? ¿Cómo ve la cuestión? El 2019 derrocan a Evo Morales renuncia, se va. El 2020 Yanine Áñez tiene un gobierno desastroso, vuelve el MAS. Pero bueno, ya sabemos cuáles son los resultados. ¿Dónde cree usted que inicia todo esto que ahora está viviendo la izquierda en el país? Bueno, primero, yo percibo más o menos hasta noviembre 2019, hasta el día de la ruptura del orden constitucional, y yo estaba en planes del expresidente Evo. Él personalmente me pidió que yo asuma la responsabilidad de ser candidato a segundo senador en las elecciones generales de 2019, candidato Evo Álvaro, y dimos a conocer esta propuesta a la coordinadora de las 6 federaciones y al departamento de Cochabamba, abrumador respaldo, contundente apoyo. Entonces yo asumí esa responsabilidad de ser candidato como senador, y Evo con mucha claridad me dijo: nosotros estaremos una gestión más, después ustedes tienen que continuar. Efectivamente empezó el propio Evo a impulsarme como candidato, como dirigente y como presidente de Estado, a un liderazgo emergente. Empezó a mostrarme
casi desde el inicio del año 2019 hasta noviembre 2019. Entonces, yo ahí me di cuenta que sí estaba en planes de Evo, yo como Andrónico en planes de Evo hasta noviembre 2019. A partir de 2019, yo empecé a notar la distancia de manera muy evidente del Evo. Incluso cuando llega del Alto a Chimoré, de Chimoré a Laucaeñe, en Laucaeñe renuncia, ya la conversación no era fluida con el Evo, con el expresidente Evo. Entonces se toma la decisión de irse a México, ya las conversaciones eran más distantes, se va a México, no tuvimos ya contacto y comunicación frecuente, muy poco, para temas más generales, puntuales, temas orgánicos y políticos. La comunicación fue ya muy distante. De México se viene a Argentina, tuvimos un encuentro con todos los dirigentes y alcaldes en Argentina, nos fuimos todos a Argentina, estábamos una semana tranquilos, felices, compartiendo con nuestro líder. Bueno, toca venirse de Argentina a Bolivia, entonces todos ya salen a la calle, yo no sé cómo me quedé un poco ella en su casa y cuando estaba ya en la puerta me agarra del hombro y me dice, a ver Andrónico, pase adentro. Poquito, 2, 3 pasos adentro, y ahí me dice, ¿por qué te estás haciendo proclamar en Bolivia? ¿Te crees presidenciable? No te creas presidenciable, no vas a ser candidato. O sea, con un tono bien amenazante, en ese momento ya me dice, ¿por qué te crees presidenciable? ¿Por qué andas en caravana? Y yo realmente me congelé. Un tono fuerte, amenazante, yo no sabía qué responder. Ya en ese momento él empezó a tomar una distancia pero muy fuerte conmigo y empezó ahí a cuestionarme por qué en Bolivia tú te estás haciendo proclamar, por qué andas en caravanas. ¿Cuándo fue eso, Andrónico? No te creas presidenciable, así, con un tono amenazante. Eso fue ya cuando estaba en Argentina, 2020, cuando fuimos a visitar a Argentina, efectivamente ahí con todos, ¿no? Yo no dije absolutamente a nadie, llegué a Bolivia, yo dije, entonces, ¿qué voy a hacer? En algún momento me atreví a llamar y dije, si usted cree que me estoy haciendo proclamar, yo no voy más a ningún departamento, a ningún ampliado, a ninguna concentración, a ningún encuentro. Y nuevamente él mismo me dice, no hay quien se movilice en Bolivia, anda nomás, tampoco te enojes. Y nuevamente empecé a ir a todo el país porque el mandato de la coordinadora de las 6 federaciones fue eso, que Andrónico empieza a recorrer todo el país con 2 objetivos. Que el MAS y PCP retorne al poder y Evo retorne a la patria. Y yo agarré mi mochila en noviembre de 2019 y llegué a mi casa en octubre de 2020. Todo el año, prácticamente por tierra, recorriendo todo el país para lograr esos 2 objetivos. Entonces ya el Evo me decía, no te creas presidenciable. Bueno, llega de Argentina a Bolivia, cuando ganamos ya las elecciones, inmediatamente me convoca y me dice, te están haciendo campaña. ¿Quién te está haciendo campaña? Andrónico, tú no vas a ser candidato a la presidencia. Tienes que tenerlo claro eso. Bueno, después me dice, no vas a ser vicepresidente de las 6 federaciones del trópico, porque ya eres presidente del Senado. Y bueno, pero que las bases lo decidan, lo definan en el Congreso de las 6 federaciones, yo decía. Llega el Congreso nuevamente, la gente se impone y me eligen nuevamente vicepresidente de las 6 federaciones. Es decir, lo eligen vicepresidente de las 6 federaciones contra la voluntad de Evo Morales. Estamos hablando del 2020-2021. Prácticamente sí, contra la voluntad, porque ya internamente él decía que yo ya no sea vicepresidente de las 6 federaciones porque ya estaba como presidente del Senado y necesitamos algún vocero que vaya a encarar muchas demandas de la coordinadora de las 6 federaciones. Entonces, yo recuerdo desde Argentina, él llamaba para las presidencias de ambas cámaras, incluso a mí. El presidente de la Cámara de Diputados tiene que ser el profesor Freddy Mamani. Andrónico, movilícense, ahí a la bancada de Cochabamba, tiene que ser él. A todos llamando, haciendo campaña para que el profesor Freddy sea presidente de la Cámara de Diputados. De senadores en ningún momento me dijo nada a mí, en ningún momento, a nadie. Cuando me eligen como presidente de la Cámara de Senadores, el primero que me llama es el expresidente Evo y me dice, felicidades. Eso siempre estábamos viendo. Cuando en ningún momento me dijo que yo sea presidente de Senado. Ya en la segunda gestión me dijo,
no creo que te reelijan. Dudo que te reelijan como presidente de Senado. Entonces, él ya empezó prácticamente a desahuciar que yo continúe como presidente de la Cámara de Senadores. Entonces, ya empezó a generar condiciones, empezó a preparar terreno de desprestigio de manera impresionante. 2020, 2021, 2022. Mis propios compañeros de la directiva empiezan a llamarme y me dicen: ¿qué ha pasado, hermano? El compañero Evo dice que tú estás metido en temas de narcotráfico, en temas de tráfico de mercurio. Dice que tu cota de poder es el viceministro Mamani. Empieza a hablar de tal manera que la gente empiece a desconfiar de mí y empieza a cuestionarme, y se genera todas las condiciones de desprestigio primero a nivel interno de las 6 federaciones. Yo aguanté, no dije nada absolutamente, seguía con toda la firmeza defendiendo efectivamente las decisiones que se tomaban a la cabeza del expresidente Evo como coordinador de las 6 federaciones. Entonces yo, si se da cuenta usted, Junior, y muchos, por supuesto, muchos medios de comunicación, dirigentes, incluso autoridades del MAS, me veían muy distante del entorno del Evo, que era frontal contra el gobierno. Yo, 2020, 21, 22, empecé a, incluso públicamente, a querer unificar de alguna u otra manera este conflicto que ya se venía dando entre el expresidente Evo y el presidente Lucho. Yo salía públicamente diciendo que no estoy de acuerdo que ataquen al presidente Lucho de todo y de nada, mucho menos al compañero Evo como si fuese su enemigo. Que los entornos callen y los líderes hablen. Empecé a generar condiciones para que empiecen a hablar, a encontrarse, a reencontrarse, dialogar y resuelvan los dos. Porque claramente, si Evo definió que Lucho sea candidato, él podía haber llamado al presidente Lucho, podía haberlo sentado, poner las reglas bien claras, marcar la cancha y poner las reglas bien claras, y se podía haber resuelto muchas diferencias en todo el trayecto y evitar este conflicto innecesario Andrónico, entre los dos. Dice que Evo lo agarró en Argentina, es decir, Evo exiliado, Evo fugado, como se quiera decir, digamos, Evo sin poder, digamos, en Argentina, esperando, digamos, que en Bolivia Yanine Áñez lo haga mal para que vuelva el MAS. Ya allí lo amenazó. Cuando llega a Bolivia, deme las fotografías de Andrónico con Evo. ¿Cómo lograban esos encuentros, Andrónico? Porque estas son fotos del 2020, 2021. Era muy difícil estas reuniones, estos encuentros, porque se tomaban algunas fotografías incluso allí de ustedes sonriendo. Es decir, era muy tensa los encuentros, los momentos, porque usted dice que llegó a ser vicepresidente contra la voluntad de Evo Morales. Sí, eran momentos muy tensos, efectivamente, ¿no? Eran encuentros más o menos forzados, yo diría. Yo veía muy distante, a veces lo veía muy distante al expresidente Evo. Yo estoy sentado acá, otro dirigente está sentado a mi lado y está más allá el expresidente Evo, y me pasaba la mirada, la pregunta al otro dirigente, y yo quedaba ahí intentando siempre llevar una relación muy estrecha con el expresidente Evo, yo siendo presidente de Senado, ayudando, coadyuvando en todos los objetivos que se tenía previsto en las alcaldías y a nivel coordinadora de las 6 federaciones, defendiendo la postura del expresidente Evo hasta el último momento en el Senado. Entonces a mí me decían senador evista, presidente de Senado evista, se me consideraban más de evista que de cualquier otra corriente. Y el expresidente Evo desde un inicio empezó a implicarme de manera forzada al arcismo. Andrónico ya se ha hecho comprar con el Arce. Andrónico ya es parte de la bancada del Arce. Así empezó a hablarles, a construir toda esta narrativa en mi contra a mis propios compañeros de las 6 federaciones. Entonces yo lo veía muy negativo, la actitud del expresidente Evo en mí nomás, en un entorno muy cercano. Decían, no está bien lo que está haciendo el compañero Evo. Pero bueno, empezó a generar las condiciones de manera muy negativa. Por eso digo yo, del Evo nadie se va con facilidad. Quien genera las condiciones es él mismo. Él te genera todas las condiciones, prepara el terreno y empieza a atacarte primero con algunos dirigentes y después él.
Y cuando te vas, te dice, ahí está el traidor malagradecido, y empieza a construir todo un monumental prácticamente de adjetivos y toda una narrativa en tu contra, y obviamente todo el aparato y el aparataje que tiene te genera pues las condiciones muy negativas en tu espacio como dirigente, como autoridad, como diputado. Bueno, desde donde se encuentre el expresidente Evo, desde la radio, desde la dirigencia, empieza a remeterte. Entonces él prepara las condiciones, él prepara el terreno para que te alejes, y después te dice, ahí está, se ha ido, él es traidor, él es tal, él es cual. O sea, fácil, espontánea, naturalmente, nadie se va de su lado con tanta facilidad. Si a él ya eres piedra en el zapato, él tiene que generar las condiciones para que te alejes. Y después, por atrás, te empieza a tildar de adjetivo, de 1000 adjetivos, y de traidor, de malagradecido, en fin. Entonces, esa actitud no me gustó para nada desde un inicio. Por tanto, yo no estaba de acuerdo con muchas medidas de presión, bloqueos, marchas, permanentes vigilias, arremetida desde el trópico hacia el gobierno. Y el gobierno cae en la misma trampa del expresidente Evo y empieza a meter también contra el expresidente Evo. Entonces esta pelea innecesaria empieza a reflotar con tanta facilidad, olvidándose de temas de mayor importancia, y quien paga las consecuencias al final del día es la militancia, es el país. Entonces, algo que a mí me ha sorprendido, Junior, es que en algún momento al expresidente Evo se le sale de que si queremos retornar al poder, tenemos que aplazar a Lucho. Yo dije, no, entonces esta pelea va a ser forzado, esta pelea se va a direccionar de manera tan negativa hacia el gobierno, y el gobierno hacia el expresidente. Entonces yo por eso en algún momento salí públicamente a defender la postura de la unidad entre los dos. Al gobierno, deben recordar, en algún momento al propio expresidente Luis Arce, dije, están subestimando al expresidente Evo. No es posible que ustedes empiecen a arremeter, a querer proscribir y eliminarlo, el liderazgo de Evo. Y el Evo lo mismo, no se trata de Lucho, se trata de aparato de Estado. Entonces, el debilitamiento irreversible del liderazgo de Evo fue provocado por él mismo. Y la destrucción de la izquierda no es que fue, como dice el gobierno, a Evo la nueva derecha, y el Evo la vieja derecha. Y la verdadera derecha, ¿en qué situación y en qué posición se encuentra? O sea, esto ha sido una inminente autodestrucción. Lamentablemente ha sido una autodestrucción de ambos lados, más ha primado egos, caprichos y orgullos de cada cual, y no la humildad y reconocer los errores de ambos lados, y haber encaminado una gestión relativamente aceptada, por lo menos del expresidente Luis Arce, porque si Luis Arce ha sido candidato y presidente, es gracias a la elección y decisión del propio expresidente Evo. Entonces, él estaba en la obligación moral y en la responsabilidad de coadyuvar y apoyar y encaminar hacia un objetivo claro, como expresidente, a la cabeza del presidente Luis Arce. Lo que pasó fue todo lo contrario. Entonces, llegamos a ese extremo de una pelea innecesaria para llegar a este punto de quiebre de la izquierda entre compañeros. Del resentimiento pasamos al papel del odio. Prácticamente, si tuviéramos ojos en el veneno, nos envenenamos entre hermanos, entre compañeros, gritándonos, tildándonos de todo. Entonces yo, los 5 años en el Senado, he tenido que sobrevivir la arremetida del gobierno, pero también del propio expresidente Evo. El 2024, si se acuerdan, del propio gobierno empiezan a tildarme y gritarme traidor, traidor. Y el 2025, el entorno cercano del expresidente Evo y el propio Evo, traidor. O sea, definitivamente esto ha sido orquestado del propio entorno del expresidente Luis Arce y del propio expresidente Evo Morales, ¿no? Nos hemos empezado a generar las condiciones muy negativas
que no generaron de ninguna manera confianza para la unidad en torno a un solo proyecto o candidatura en este proceso electoral pasado del 17 de agosto. Ahora, Andrónico, ¿cómo le hizo usted? Primero, Evo ya lo agarra en Argentina, lo agarra en Bolivia. El primer año del Senado, cuando lo eligen presidente, no dice nada, pero el segundo año lo desahucia, digamos ya. ¿Cómo lidiaba y cómo le hizo usted para contar con los votos de los evistas, incluido Leonardo Loza? Bueno, ya no sé si Leonardo Loza votaba, pero logró 5 años estar en la presidencia del Senado. El segundo año Evo ya no creía que usted iba a lograr la presidencia. ¿Qué pasó el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto cuando, me imagino, Evo Morales ya no lo quería en la cabeza del Senado? Sí, al final el expresidente Evo dijo, ¿para qué me sirve la presidencia del Senado? Aquí tienen que pensar en Evo presidente y no Andrónico presidente del Senado, presidente del Senado. Si están pensando Andrónico presidente del Senado, no están pensando en el país. Así claramente, incluso hay propios colegas senadores escucharon eso claramente, ¿no? Entonces, fue muy complicado, Junior, definitivamente complicado. Yo también dije, bueno, si soy elemento clave para continuar con este proceso, siendo presidente de Estado, Luis Arce, estoy pensando yo en mi sana conciencia, me va a cuidar, ayudar, coadyuvar, impulsar y empujar adelante. El liderazgo, semejante liderazgo de Evo, pensando que me va a ayudar, coadyuvar, cuidar y empujar y impulsar para adelante. Entonces lo que pasó fue lo contrario. De ambos lados, más bien, en el Senado empezaron a asfixiarme. Empezamos claramente siendo 21 senadores del MAS, 7 afines al gobierno desde un inicio, 7 afines al expresidente Evo y 7 afines a mí. O sea, estamos 7. Y yo siempre les dije a los colegas senadores, no digan androniquistas de Andrónico ni nada, aquí somos uno solo. Intenté desde 2020, 21, 22, 23, 24, no digan, al final 2025 salen a defenderme y se declaran como de la corriente androniquista o de Andrónico, 7. Entonces, nosotros 7 de mi lado, del lado del Evo 7, entonces siempre estábamos unidos como uno solo. Yo siempre dije a los colegas, somos uno solo, no podemos dividirnos. Entonces, de alguno y otro, del lado del expresidente Arce, también se venían, somos el bloque mayoritario y lográbamos con el voto de algunos de Creemos y Comunidad Ciudadana sin ningún inconveniente los primeros 4 años. Ya el último año sí se complicó. Igual prácticamente algunos de frente sin ningún problema, algunos de Comunidad Ciudadana, también de uno que otro de Creemos, empezaron a apoyarnos sin ningún problema y sin condiciones. Entonces logramos los 5 años en la Cámara de Senadores presidir de manera muy responsable, coordinado, siempre primó el diálogo con las 3 bancadas cuando se trataba de asuntos o de temas nacionales, de interés nacionales, siempre en coordinación y diálogo entre las 3 bancadas. Eso no significaba que estábamos ahí pactando detrás de las cámaras o entre 4 paredes, como nos decían, ¿no? Entonces, fue muy complicado, fue muy tenso los 5 años, pero al final logramos mantener cohesión y estabilidad en la Cámara de Senadores, a diferencia de diputados. Ahora, Andrónico, ¿cuál es su situación? Le pregunto esto voy a arreglar un título. Le pregunto esto porque usted aparece hoy, estamos a lunes 29 de diciembre. ¿Qué ha hecho todo este tiempo? ¿Cómo se sintió? Primero le voy a preguntar, ¿cómo se sintió el 17 de agosto cuando logra el 8% de la votación en las urnas? ¿Cómo se siente un Andrónico Rodríguez que no logró unificar a la izquierda y que no logró ir a segunda vuelta electoral? Bueno, Junior, yo la tenía clara que la victoria de las elecciones del 17 de agosto era de la unidad. No era del Evo, no era de Andrónico, mucho menos del expresidente Arce.
era de la unidad. O sea, usted sabía que iba a perder el 17 de agosto, Andrónico, así como estaban dadas Yo la las cosas. tenía clara. Mira, llega enero 2025. Febrero, marzo, abril, yo viajé bastante al exterior. Me reuní, conversé con líderes de izquierda, presidentes, expresidentes, personalidades intelectuales de izquierda, precisamente para evaluar la situación de la izquierda en nuestro país. Intentamos que el presidente Evo y el expresidente Arce se sienten, se reconcilien. Logramos varias reuniones en el exterior, no se pudo. Intentamos con dirigentes nacionales que se hable con los dos, principalmente con el expresidente Evo, no se pudo. Entonces yo salí bastante afuera y dije, ¿qué hago finalmente yo? Ahí, obviamente, el grupo de izquierda latinoamericana me dicen, anda, nosotros veremos cómo resolver la situación del expresidente Arce y del expresidente Evo. Entonces, había presión hacia el expresidente Arce de los líderes de izquierda de Latinoamérica, sí. Por eso él se bajó, renunció de la candidatura. También al expresidente Evo. Y el expresidente Evo dice, me están llamando, me están haciendo llamar, Lucho está haciendo campaña para Andrónico, para que apoye, pierden su tiempo, yo tengo dignidad. Empieza pero a encararlo de manera indirecta a los líderes de la izquierda latinoamericana en su Twitter y en Radio Causachuncoca. Entonces, yo precisamente tomé la decisión, porque al final la política es para el que se atreve, para el que decide, para el que arriesga. Fue una decisión muy riesgosa. Yo dije, muchos incluso dirigentes de los sectores y organizaciones sociales me decían, ya no hables de Evo, no es posible, no sigas con el Evo. Pero yo internamente les decía, no, aquí si vamos unidos ganamos, y si no, no. Entonces, si se da cuenta, Junior, no la teníamos clara la posición nuestra en torno al Evo. Entonces, yo tomando en cuenta la sugerencia de los líderes de Latinoamérica, tomé la decisión en Oruro, dije, acepto ser candidato con la condición de unidad. Lo dije públicamente, internamente lo dije 1000 veces, vayamos a hablar con el expresidente Evo. Tenemos que unificarnos, él públicamente y el gobierno, que termine su gestión, que no se postule con él más, y bueno, de alguna u otra manera encaminaremos estas fuerzas dispersas hacia un solo objetivo. Intentamos por 1000 formas y maneras, no se pudo. Entonces yo dije, bueno, a este paso y de la manera que estamos yendo divididos va a ser imposible. Y yo querer ser presidente en 2 meses no era posible, Junior, solo. Entonces, en algún momento, el expresidente Evo, bueno, espero que no lo niegue y no esté ahí dedicándome en Causacho, no, que miente, que esto, que lo otro. Bueno, en algún momento, cuando estábamos bien todavía en una reunión interna, él así me hace con su hombro y me dice, Andrónico, tú estás con 8 a 10% más o menos, yo estoy 15-20. Para empezar podemos arrancar con 30%, si vamos los dos juntos ganamos. Podemos llegar a 45-50. O sea, en algún momento a él le da un golpe de lucidez y está en la realidad, pero en tan real como lo ha calculado él mismo. Me decía que yo estoy con un 8 a 10% y él 15-20%. Exactamente cuánto sacamos en las elecciones de 17 de agosto, el MAS con Castillo 3%, nosotros 8%, Evo 19% con voto nulo. Bueno, siempre hay 2-3% de margen voto nulo en todos los procesos electorales, digamos 17%. O, digamos, siendo bien optimistas, 20% Evo. Yo, si hubiéramos ido unidos 10%, con toda seguridad estábamos por encima del 30%. Entrando a la segunda vuelta sin ningún inconveniente, ya con todos los problemas en el trayecto que veníamos, si en algún momento dábamos un golpe de timón y mostrábamos unidad, llegábamos con más del 30%. Pero si desde un inicio íbamos unidos, era posible de repente un 35-40% o de repente ganar en primera vuelta. Pero ahí sí, la posición cerrada del expresidente Evo, no, con voto nulo vamos a arrasar, y algunos dirigentes muy cercanos me decían que el voto nulo va a llegar al 50%, y el propio expresidente Evo decía, va a ser histórico en Bolivia y en el mundo.
que el voto nulo va a superar al primero. Entonces, alguna encuesta les llegó a ellos, seguramente, que iban a superar el 50% con el voto nulo, y del lado del Castillo del MAS iban a superar el 25% según a la información que me dieron. Por tanto, los dos se cesaron en sus posiciones de llegar hasta el final, con uno voto nulo y el otro con candidato Castillo, y yo decía, bueno, a este paso lograremos un 5, 8 o 10%, yo decía en mí nomás en reuniones internas, y obviamente yo esperando que el expresidente Evo se sume y Castillo el MAS se baje, y faltando 2 semanas, una semana, resolvamos dando un golpe de timón los problemas internos que teníamos. Incluso la vicepresidenta, la candidata a la vicepresidenta, la compañera Mariana, estaba para sustituir, hablamos con ella. Por la unidad, ella también decía, yo no tengo ningún problema, yo me bajo, asume alguien de manera consensuada. Los primeros senadores de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, sí, con el compañero Humberto también hablamos, él dijo, yo no tengo ningún problema, si el compañero Evo quiere venir y quiere poner a alguien, ahí está el espacio. ¿Por qué tuvimos problemas hasta el último momento en tema de candidaturas? Precisamente por esto de que el Evo en cualquier momento se iba a sumar, de acuerdo a los dirigentes y también a los líderes, personalidades de la izquierda latinoamericana. Esperando, tuvimos problemas innumerables en el tema de candidaturas, tema de coordinación, delegados por aquí y por allá. Yo he debido intervenir un 20-30% en la campaña, el resto era un libre albedrío, precisamente esperando esta unidad para que lleguemos al 17 de agosto relativamente unidos todos y logremos segunda vuelta o ganar en primera. Pero no pasó nada de eso. Andrónico, Mariana Prado estaba listo o estaba lista y era consciente que en cualquier momento podía ser sustituida su candidatura si es que Evo Morales decidía poner a un candidato a vicepresidente. Sí, muchos candidatos. Primero los pluris, unis, porque la gente de afuera me llama y me dice, ¿qué tal primer senador? ¿Qué tal uni? ¿Qué tal los pluris? Ahí están, disponibles. Nos reunamos, generemos condiciones de acuerdo, consenso, desde la vicepresidencia, senadores, diputados, pluris, ahí están disponibles. Llega julio, llega junio, julio, llega agosto, nada, llega 6, 7, 8 de agosto, al final se cierran con las posiciones y yo dije, no, ni el Evo, ni el Lucho, ni nosotros vamos a lograr. Yo la tenía clara, por eso decía, la victoria era de la unidad. No era de Andrónico, no era de Arce, mucho menos de manera unilateral del propio expresidente Evo. Entonces, bueno, yo dije, ni modo, cada cual busca qué camino seguir. Yo dije, si ganamos bien, si no, mejor, vamos a empezar de cero. Hay muchos que trabajaron de manera incansable, esperábamos mejor resultado. ¿Y qué pasó con el mayor porcentaje? Si el MAS logra 3%, nosotros 8% y el voto nulo 19%, ¿y el resto qué? Por eso yo le digo, Junior, tampoco nuestra militancia, nuestros seguidores, el pueblo, la gente no es tonta. El expresidente Evo dice, yo soy indígena, yo soy de izquierda. El expresidente Lucho dice, no, nosotros somos de izquierda. Nosotros tenemos al partido histórico. Y por otro lado, nosotros como Alianza Popular, no, nosotros somos Unidades de Renovación, nosotros somos Alianza Popular y de izquierda. Los tres peleando el mismo reducto electoral. Entonces la gente no es tonta. Nos dice, a ver, ustedes tres son en otras palabras nos dice, ustedes tres son lo mismo. Primero pónganse de acuerdo, mientras tanto mi voto va por aquí. Entonces, quien relativamente capitalizaba el sentimiento del movimiento popular fue el capitán Lara, precisamente. Entonces, incluso algunas candidaturas de uninominales, pluris, ganaron, bueno, el esposo titular, la esposa suplente, el padre titular, la hija suplente. En algunos unis ganaron sin candidato. O sea, la gente votó de manera abrumadora. Este fenómeno político y el comportamiento electoral ha sido tan increíble. Nosotros peleando de tema de candidatos, ¿por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Y en las listas de Paz Lara ganaron de todo, absolutamente de todo, incluso sin candidatos. Porque ahí la gente empezó a molestarse y su protesta
de manera indirecta ha sido en las urnas. Mientras nosotros ahí como que peleando. Y a mí me subsumen como por fuerza de la gravedad. Tanto la derecha empieza a construir toda una narrativa de que ellos pelean por ambición de poder. Yo como si nada entré a la misma bolsa. A mí me meten a la misma bolsa de la pelea del presidente Arce y del expresidente Evo. Entonces, increíble cómo pasó en un par de semanas todo esto y la inminente autodestrucción prácticamente se dio con los resultados del 17 de agosto. Ahora, Andrónico, se le ofreció a Eduardo del Castillo que se baje como candidato a la presidencia del MAS, se le ofreció ser su compañero de fórmula, ser primer senador por Santa Cruz. ¿Logró llegarse a reunir usted con Eduardo del Castillo para tratar de, a otro nivel, digamos, lograr la unidad de Alianza Popular y en ese momento la candidatura del MAS? Con Castillo en plena campaña no nos reunimos. Antes sí, conversamos de manera muy frecuente para ver el tema de la unidad, del MAS. A mí me han implicado muchísimo que soy vendido al Arce, que voy a ir con el MAS, que me han pagado plata, que traicioné 1000 adjetivos en mi contra, del entorno cercano del expresidente Evo. Entonces, yo con el cercano del expresidente Lucho decía precisamente que el MAS al final está tan complicada, prácticamente han robado, han sustraído, se va a convertir en un papel, yo decía, en una personalidad jurídica. Si no está Evo, y Evo también advirtió, sin Evo, sin Andrónico, el MAS no es nada, no va a ser posible que gane ni siquiera. ¿Pero le ofrecieron algo del Castillo para que él se baje, Andrónico, y haya una sola candidatura? Es decir, le dijeron a Eduardo del Castillo, bájese, venga a ser mi vicepresidente, o bájese, venga a ser primer senador por Santa Cruz. No, porque él no estaba en planes. Se habló con el presidente Arce, y el presidente Arce se comprometió de que él se iba a bajar. Él se iba a bajar y por tanto yo tenía que ser candidato del MAS. Y yo en el momento cuando conversé con el presidente Arce, dije, a ver, si tú estás de acuerdo a bajarte como candidato, hermano Lucho, bien. Pero también nuestro compañero Evo tiene que estar de acuerdo en bajarse la candidatura. Si me ven y consideran elemento clave para continuar con esto, estoy de acuerdo. Si Evo, Lucho, el MAS, todos están de acuerdo que yo vaya como candidato del MAS, vamos. Y si no, va a ser difícil, yo dije. Entonces Castillo no estaba en ningún momento en planes. Entonces el expresidente Lucho dice, yo voy a cumplir, me voy a bajar. Entonces él se baja y de repente aparece Castillo como candidato. Y obviamente nos manda la información de que Castillo solamente está para reponer un par de semanas, después se va a bajar. ¿Cuándo se baja? Fines de junio, nada. Fines de julio, nada. En agosto, nada. Y bueno, al final a mí me hacen llegar la información de que no, vamos a ir nomás. Incluso si se la creyó Eduardo del Castillo entonces que podía ser presidente, o su entorno, como gran parte de los líderes políticos, su entorno le empezó a hacer creer que podía ser presidente. Es decir, porque yo tenía la misma información que usted me acaba de decir. Es decir, del Castillo estaba allí momentáneamente, Arce se bajó, pero del Castillo ya después no quería bajarse. ¿Cuál era la información que usted tenía? Sí, precisamente, ¿no? A mí me decían, no, Castillo se va a bajar a finales de tal semana, de tal fecha, de tal, y nunca. Al final llega agosto y me dicen, no, nosotros hemos medido y nuestras encuestas nos dicen que vamos a superar 25% y vamos a llegar al 30%. Yo dije, qué locura, ¿dónde? ¿Qué encuesta? No, vamos a ir nomás con todo. Y el expresidente Lucho también empieza a hacer campaña. Y por abajo algunos ministros apoyándonos a nosotros, otros al Castillo. Oye, ¿qué es esto? Es una locura. Ustedes más bien no están cumpliendo con lo acordado a nivel Latinoamérica, que la izquierda tiene que unirse. Lucho se baja, después el expresidente Evo. Bueno, yo dije, no, definitivamente aquí estamos pateando oxígeno, decía en varias oportunidades yo, lidiando estos problemas de unidad y dejando y descuidando la campaña. No podía siquiera desempeñar un discurso en campaña, lo menos que quería salir
de mi departamento y de mi casa a hacer campaña con tantos líos, esperando que el Castillo se baje, del expresidente Evo, desista de su campaña del voto nulo y aunemos esfuerzos en torno a un proyecto político. Bueno, no se pudo. Todos hablamos de unidad, nadie entendió a cabalidad qué unidad. Evo decía, unidad en torno a mí. Lucho, en fin, decían unidad en torno al MAS y PCP, que es el partido histórico. Y nosotros decíamos unidad en torno a un proyecto político. Al final nadie entendió, cada cual siguió sus caminos y los resultados tenemos ahí como una protesta de nuestra militancia se dio en las urnas. Y a mí sin querer me meten a la misma bolsa, me subsumen a esa batalla y pelea innecesaria y bueno, ahí están los resultados que tenemos y que hemos visto el 17 de agosto. El 17 de agosto, cuando empieza la jornada electoral, Andrónico, ¿usted sabía que no iba a lograr siquiera forzar una segunda vuelta electoral? ¿Era consciente usted de que iba a perder en las urnas? Sí. Por eso nuevamente reitero, Junior, yo la tenía clara que la victoria era de la unidad, no era de Andrónico. Querer ser presidente en par de meses, sin el partido histórico, sin el apoyo del líder histórico, sin el aparato de Estado, no era posible. No hemos definido la posición en torno al Evo. Muchos dirigentes me decían no con el Evo, y principalmente los cooperativistas mineros que tienen fuertes resistencia y resentimiento contra Evo desde la muerte del viceministro Illanes. Muchos dirigentes que entraron a la cárcel en su gestión del expresidente Evo ahora son presidentes de cooperativas departamentales y nacional. Entonces ellos decían, no, con el Evo nada. Otros, no, vamos con el Evo. Inicialmente a mí me decían, no puedes coordinar con los arcistas. ¿Cómo? Estás sacando fotos, estás haciendo reuniones con los arcistas. Después, no puedes coordinar y hablar y reunirte con los evistas. Oiga, entonces, ¿con quién nos vamos a reunir? De todo lado venía la gente, del lado del Arce, del lado del Evo, y todo se ha generado prácticamente en un tumulto, en una algarabía que nadie entendía a qué lado, por qué lado estamos avanzando. Pacto de unidad del gobierno, pacto de unidad del Evo, pacto popular de Andrónico. Los mismos de todo lado venían y los mismos ahí encabezando el pacto. Bueno, yo decía definitivamente esto no va a marchar, esto no está bien. Entonces, y ahí está Junior, ¿no? Ahora, Andrónico, ¿cree usted que cometió algunos errores durante la campaña? Porque en esta guerra sin cuartel que se desata entre Arce y Evo y Arce, usted termina al medio y para que no le digan evista o no le digan arcista, usted evitaba reuniones con gente del gobierno, con gente de Evo, porque la política se hace hablando, es decir, ¿usted cree que debió abrirse un poco más y hacer convocatorias, reuniones? Porque me recuerdo que se convoca una reunión en la Dirección Nacional del MAS y no fue absolutamente nadie, ¿no? Allí en La Paz, Hotel París creo que era, ¿no? Sí, bueno, nosotros intentamos reuniones de manera muy interna, no pública. No era necesario que alguien lidere, o el Evo, el Andrónico, el Arce, unidad, reunión. Podríamos haber resuelto prácticamente en reuniones muy internas. No se logró, no se concretó. Lamentablemente no se concretó. Y el expresidente Evo tenía clara de que el camino era la convulsión. Yo decía, no puede ser. Yo no puedo hacer más política a costa del dolor de nuestra gente. Como compañeros ahí en medidas de presión, en bloqueo de marchas, detenidos e encarcelados, ¿quién dice algo por ellos? Nadie. Al compañero Humberto Claros, nosotros hemos tenido que intervenir, apoyar, coadyuvar para que salga. Su delito del compañero Humberto Claros es haber salido de la cárcel para empezar a arremeter contra él y tildarlo de traidor. Y bueno, era tan sensible el expresidente Evo, si le mirabas mal ya eras traidor. Entonces se ha complicado a tal grado que no se ha podido encaminar reuniones públicas y efectivamente no participamos algunos llamados públicos, pero sí intentamos reuniones internas, tampoco querían. Bueno, lamentablemente se ha encaminado hacia una inminente autodestrucción entre los dos liderazgos que no se entendieron y nos han encaminado a esto. Y obviamente yo reconozco los errores
uno de mis errores fue no haber pedido a Evo permiso para ser candidato y haber tomado algunas decisiones apresuradas. Entonces, no podíamos saber estos resultados si no tomábamos también la decisión de ser candidato. Entonces, yo le decía en muchas oportunidades al expresidente Evo, no te van a habilitar, no te van a dejar ir. No se trata solamente de Lucho Arce, se trata de un aparato de Estado, incluso de una política de Estado antievista. Si Evo lo sabía perfectamente eso, ¿por qué seguir insistiendo de la manera que insistió para terminar de esta manera? Entonces, yo definitivamente no logré entender ni al uno ni al otro con esas posiciones, pero tan sedadas y radicales que tenían hasta llegar a este extremo de una destrucción total. Andrónico dice, mi error fue no pedirle permiso a Evo para ser candidato. ¿Usted cree que debió haberle pedido permiso? Dentro de esta admisión que hace usted, ¿ha pensado en ir a buscar a Evo para pedirle disculpas, perdón, pedirle que quiere volver nuevamente al reducto? ¿Qué es de la vida Andrónico? ¿Qué hace Andrónico después del 7 de noviembre? Porque ha desaparecido hasta hoy, 29 de diciembre, que estamos conversando. No hay ninguna decisión, ni mucho menos haya pensado de ir a pedir disculpas, perdón, porque no cometí ningún delito. Yo no cometí ningún delito. Yo no cometí ninguna traición, tampoco soy malagradecido. Después de las elecciones yo me dediqué a terminar la gestión del Senado y después a actividades particulares. Yo estoy también incursionando a actividades particulares que en algún momento también de repente haré conocer, pero sin dejar las reuniones internas. Estaba en Villazón Potosí, en Tarija, en El Alto. Estaba en Cochabamba, en el Trópico, en Santa Cruz. Mañana tengo reuniones con compañeros del municipio del Puente, Yapacaní y Montero. Estamos en reuniones permanentes, internas, nada públicos, Junior. ¿Cómo intentar recomponer y hacer el tejido con hilo fino a esta destrucción de las organizaciones sociales que están realmente confundidos? Realmente confundidos. El expresidente Arce ahora en la cárcel, el arcismo desapareció, solamente era investidura cuando estaba presidente. El evismo sí es voto electoral, es capital electoral, efectivamente está ahí, muy radicalizado. Cree que con ese reducto, con ese entorno va a seguir avanzando, va a ser imposible, va a ser difícil. Yo le comento una anécdota, creo Junior, cuando pasaba por Potosí, de Betanzos, nos paramos en una tienda pequeña para comprar agua y algunas galletas ahí para comer, no había para dónde almorzar. Y resulta que una persona mayor, dueño de la tienda, se me acerca y me dice, Andrónico, me reconoce y con una furia increíble, traidor, malagradecido. ¿Cómo vas a hacer eso a tu padre político? Debe ser 65, 70 años, ¿no? Yo le dije, a ver, calma hermano, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu nombre? Hugo, don Hugo, a ver, sentémonos un momento. Me paré, nos sentamos y él me dice, a ver, tu padre político, el Evo, él te ha puesto a la escuela, él te ha puesto a la universidad, él te ha hecho dirigente, él te ha formado, él te ha puesto senador, él te ha puesto presidente de Senado, él te ha dado todo. O sea, le has mordido la mano que te dio de comer. O sea, la gente tiene esa narrativa. O sea, muchos creen que desde niño, adolescente, joven, el Evo empezó a formarme de colegio, gracias a él entré al colegio, gracias a él entré a la universidad, gracias a él fue dirigente, gracias a él fue presidente, bueno, senador y presidente de Senado. Y bueno, de ahí es que me dicen, traicionaste a Evo y eres malagradecido. Yo, a ver, un ratito, ¿no? Yo los primeros años estudié en la provincia de Chapare, municipio Sacaba, una comunidad muy pequeña. Después me fui a Trópico. Estudié ahí primaria, secundaria, después me fui a la San Simón a estudiar. Yo a Evo lo conozco en 2016. Recién
el 2016 más o menos intercambiamos conversaciones y de cerca trabajé el 2018 cuando asumí como vicepresidente de las 6 federaciones, casi al finalizar su gestión del Evo. Entonces, cuando Evo estaba iniciando su gestión, yo estaba en colegio, yo ni lo conocía a Evo para nada. Yo asumí ser dirigente con 2006, mis propios méritos. No 16, está mal el 16, ¿no? 2006, 2008. No, 2016 lo conocí a Evo. O sea, ¿usted no conocía a Evo cuando Evo era presidente en 2006? No, para nada, yo estaba en colegio. O sea, usted lo conoce cuando Evo casi lleva de salida a la presidencia. Exactamente, yo de cerca compartí con Evo recién 2018, cuando asumí como vicepresidente de las 6 federaciones. Entonces, casi al final de su gestión. Entonces, además, el expresidente Evo no quería que sea candidato a la presidencia ni vicepresidencia, y esto es una anécdota muy interesante también, Junior, cuando deciden el binomio Lucho David en Argentina. Bueno, Evo no quería para nada que, ni candidato a la presidencia ni vicepresidencia. Al final aceptó. Las encuestas, la presión, aceptó. Evo de Argentina. Cuarto senador, ¿no? Casi que por... Evo me llama de Argentina y me dice, a ver, Andrónico va a ser parte del binomio, es inevitable. En Bolivia todo es David Andrónico, en Argentina todo es Lucho Andrónico. Pero luego lo cambian, ¿no? Y el día que deciden, me llama y me dice, Andrónico, te hemos sacrificado por la patria. El binomio va a ser Lucho David, tú vas a ser primer senador. Salí en este momento a llamar a la unidad. Si perdemos, tú también tienes que salir del país, no por cobarde, sino por resguardar tu vida. Yo salí a llamar unidad aquí, unidad allá. Pero la gente se fue de cuarto. Por eso él me dijo que yo sea el primer senador, y faltando horas para que termine la inscripción, el propio me llama y me dice, Andrónico, no vas a ser primer senador, yo voy a ir. Tú vas a ir Uni. Bueno, pero Uni ya está, hermano Evo. Eso orgánicamente. ¿Qué orgánicamente? Ya está el compañero Arispe. ¿Quién es ese Arispe? Tú vas a ir Uni. Oiga, aquí no se va a hacer lo que nosotros queramos tampoco, ya está decidido. Yo dije, bueno, si no quieren que yo sea candidato, no hay ningún problema, yo dije. Al final me ponen ahí tercero por tema de equidad, si no hubiera sido cuarto. Entonces, muy complicado ese lo que usted me dice más o menos es la figura que Evo manda y las bases acatan, Andrónico. Bueno, el expresidente Evo dice, yo sugerí, cuando en el fondo sabe que su sugerencia es ley. Tiene que acatarse, tiene que cumplirse, ¿no? Entonces él efectivamente no impone, no obliga, pero su sugerencia se encamina a cumplir al pie de la letra. ¿Y qué pasa si no se cumple? Se sanciona, ¿no? Ya sabemos perfectamente cómo se maneja con una disciplina muy estricta al interior de las organizaciones. Entonces él sugiere y tiene que cumplirse. Por eso dice, yo sugerí a Lucho. No. El tema de Lucho fue decisión y elección del Evo, no aquí sugerencia, no hay tal. Evo decidió y eligió a Lucho que sea candidato a la presidencia, y se impone a David en el voto, dice que yo estaba ganando, bueno, pero no. Andrónico va a entender, es joven, y vamos a poner a David, Lucho David, y por tanto se define y se decide como Evo lo planeó, lo decidió, ¿no? Andrónico, ¿usted le tiene miedo a Evo Morales? Le pregunto esto porque Evo está en su reducto, usted creo que está todavía viviendo en el Chapare. ¿Tiene temor de que algo le pueda pasar en el trópico, teniendo en cuenta que obligado o forzado hay mucha gente que está allí cerca de Evo Morales? Miedo no. Respeto sí, a pesar de todo. Yo sé también que la política es así, es tan ingrata, y uno sabe a qué se mete a este escenario, es muy difícil, muy complicado, pero bueno, vamos a continuar con mayor fuerza, digo yo. Los jóvenes tenemos derecho a equivocarnos, pero los mayores no tienen derecho a equivocarse. Con tanta trayectoria de vida política, tantos errores y equivocaciones han cometido y han aprendido de ello para llegar al objetivo. Y a esta etapa y a esta edad, cometer errores es imperdonable. En todo se puede equivocar o cometer errores, pero en política, Junior, yo entendí y aprendí que los jóvenes tenemos derecho a equivocarnos, pero los mayores no, los que están tanto tiempo en política.
Y el expresidente Evo lo sabía. Y de manera intencional nos ha llevado al camino del precipicio. Y estamos como estamos ahora en este momento tan delicado. Ahora, Andrónico, ¿hace cuánto que no habla con Evo Morales? ¿No se da una pasadita por la Laucaeña usted o le han prohibido ir hacia la Laucaeña donde está Evo Morales? No, yo estoy permanente en el trópico, viajando a Cochabamba, viniendo a Santa Cruz, no hay ningún problema. En las bases no hay ningún problema, el problema es en el reducto o en la cúpula de la dirigencia. ¿Usted puede ir tranquilamente a la Laucaeña sí. o tiene problemas con la dirigencia? Bueno, que al lugar que está el expresidente Evo tampoco, ¿no? No puede ir a esa zona. La Laucaeña es un distrito bastante grande, municipio de Chinaota, yo estoy permanente de paso por ahí, no hay ningún inconveniente, no hay ningún problema. Y estamos, por supuesto, recorriendo diferentes lugares, tanto de la región del trópico de Cochabamba como también de otros departamentos, ¿no? Pero por la zona donde está Evo no puede ir usted, tiene... Paso por ahí sin ningún problema, ¿no? Yo estoy permanente pasando por esa zona. Llegar hasta el lugar, obviamente, no he podido hablar desde el momento que tuve un contacto telefónico en plena campaña. ¿Cuándo fue eso más o menos? Bueno, yo creo que mayo, junio más o menos. Ya en campaña electoral conversamos un par de minutos, también por presión de algunos líderes de izquierda latinoamericana de otros países. Conversamos y no quedamos casi en nada. Desde ese momento no pudimos conversar con el expresidente Evo. Ahora, ¿cómo ve, Andrónico, su futuro político de usted? ¿Va a descansar estos 5 años? Porque no va a participar en las elecciones subnacionales. ¿Qué es de Andrónico? ¿Cuál es el futuro de Andrónico Rodríguez? Continuar en la carrera política, dedicarme a las actividades particulares también. A mí me apasiona la agricultura y la ganadería. Estamos incursionando ya hace muchísimo tiempo en eso. También algunos cursos de posgrado que lo dejé pendiente, voy a terminar en este lapso de tiempo. Y por supuesto, vamos a construir el proyecto político desde abajo, empezar desde cero. Y a futuro, en los próximos meses, empezar a encaminar a la construcción de una propia sigla, porque estos procesos electorales se han convertido realmente en un negocio total. Yo creo que definitivamente hay que cambiar o modificar la ley de organizaciones políticas. Hemos abierto un abanico de opciones impresionante. Y cada proceso electoral se va a convertir en un negocio, pero increíble. En nuestro país, Junior, deberíamos tener 2, 3 máximo de organizaciones políticas. 2 opciones, que el pueblo decida 2 alternativas de país. Pero ahora no. El que es dueño de la sigla puede decidir para ceder al quien ponga más plata. No al que tiene vocación de servicio, visión de país, proyecto político. No. Ahora, si no hay siglas de alcance nacional, hay departamentales, hay municipales, y de manera impresionante se ha degenerado, diría, las organizaciones políticas ya con una visión más electoral y laboral, y no con una vocación de servicio realmente al pueblo, que debería ser el principio básico y el mandato de una organización política nacional. ¿Le pidió usted algo Félix Pazzi, Andrónico? Porque, bueno, usted mismo ha dicho que este tema de las personerías jurídicas no es al mejor candidato ni al mejor proyecto, sino al que ponga más. Félix Pazzi nos invitó, por eso nosotros accedimos y asumimos esa responsabilidad de ser candidato a través de una alianza, no necesariamente por tercer sistema, ¿no? Ya después esto se empezó a convertirse prácticamente en un negocio. Muchos supuestos coordinadores de Andrónico, a nombre del compañero Félix, empezaron a vender candidaturas por aquí, candidaturas por allá, y bueno, se ha notado, se ha visto, efectivamente se ha denunciado. Bueno, en otros espacios, en otros momentos, hemos visto eso en el proceso electoral nacional, ahora en las subnacionales de la misma forma, ¿no?
Los que tienen poder o los que son dueños de las siglas, bueno, ahí están ofertando y todos tienen que ir ya no por una tendencia ideológica, por un proyecto, por una línea política, no importa, lo importante es la sigla para coser en este proceso electoral, sea de derecha, de izquierda, de centro, de cualquiera, es la sigla. Entonces ya se ha degenerado realmente, la gente lo ve ya como un espacio laboral y ya no como una vocación de servicio, las candidaturas, ¿no? Andrónico, ¿cómo ve el gobierno del señor Rodrigo Paz? Estamos 8 de noviembre, diciembre, enero. No hemos llegado ni a 2 meses y ya hay protestas y movilizaciones en las calles. ¿Cómo ve el gobierno nacional? Yo creo que este proceso electoral que pasó de manera inesperada, primera, segunda vuelta, ha cambiado el rumbo y la forma de hacer política en nuestro país. El PDC, Paz Lara, llegan de manera repentina, de repente, como una especie de accidente político al poder. Llegan con un proyecto político, una propuesta programática un poco desordenada. Empezaron a conocerse, creo, entre el vicepresidente y el candidato a la presidencia y no terminaron de conocerse hasta el momento, ya con conflictos y problemas internos. Los primeros días, las primeras medidas, ahora el decreto empezó a generar descontentos de manera muy inmediata, ¿no? Aunque está empezando a cohesionar el presidente Paz en torno a él, pero no deja de ser importante lo que en este momento empieza a sonar con fuerza, que puede convertirse en una pesadilla futuro, ¿no? Están subestimando a la COP, están un poco subestimando también al propio vicepresidente Lara y están subestimando algunas voces aisladas por ahí que están cuestionando y criticando con razón, con motivo, y bueno, son voces aisladas, por tanto lo que tiene que hacer el gobierno es esto y el pueblo tiene que creer lo que está haciendo el presidente y punto. Ese es el camino, ese es el objetivo y están como que desahuciando y subestimando las demandas, las protestas y las voces críticas que vienen de todo lado y definitivamente esto puede convertirse en un calvario insostenible a futuro si no se toma en cuenta lo que se está demandando o protestando en este momento. Es decir, usted dice, Andrónico, cuidado que las organizaciones sociales y Lara se conviertan en una pesadilla de Rodrigo Paz. ¿Usted cree que se está subestimando mucho al vicepresidente del Estado? Se nota de manera muy evidente, ¿no? Que, bueno, ahí vos con tu función, atribución, vicepresidente, y aquí el presidente con sus funciones y atribuciones, cuando en el fondo son lo mismo. Los dos tienen que apuntar a un solo objetivo y no disparar a todo lado. Entonces esto va a ser un problema insostenible a futuro, sin duda alguna, para el presidente Paz, y él sabe, ha estado con nosotros casi 5 años en la Cámara de Senadores. Este problema, David pasó a Evo Lucho y terminó Evo Andrónico. Un pequeño problema que se ha convertido en una pesadilla prácticamente para el gran proyecto político, el MAS-PSP y el semejante liderazgo de Evo. Entonces, tiene ciertas similitudes, no es similar, sin duda, pero tiene ciertas similitudes, digo, que puede suceder esto si no se ajusta desde los primeros días, semanas y meses la gestión del presidente Paz. Ahora, mi última pregunta, Andrónico. ¿Usted cree que un Rodrigo Paz senador, un Rodrigo Paz presidente, parecen dos personas diferentes o son iguales? Usted compartió 5 años con Rodrigo Paz en el Senado. Sí, sí. Bueno, él siempre se acercó con su discurso al campo popular, a nuestro reducto, nuestro. Siempre cuando venían compañeros con poncho, pollera, a visitar al Senado, él hablaba. Si no venía nadie, no hablaba. Pero ahora se ha acercado a los empresarios y a las élites, ¿no? Claro, o sea, él empezó a ganarse un poco la aceptación de la clase popular
y de manera increíble encaja ahí el vicepresidente candidato, ahora vicepresidente Lara, y lograron cohesionar hacia un solo objetivo, sin duda, en campaña electoral. Ahora resulta que en la práctica son otro. Lo que comprometía, lo que aparentemente se veía en campaña, ahora es otro el rostro del presidente Paz. Pero siempre fue así. Yo, en varias oportunidades, Junior, dije, la derecha siempre utilizó al campesino, con estribillos, con siglas, incluso personalidades. Goni a Víctor Hugo Cárdenas, intelectual aymara, véngase acá como vicepresidente. Manfred a Alejo Vélez, no un campesino dirigente, véngase diputado. El MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario. ¿Quién no quería ser de izquierda? Creo que hasta Fidel Castro vino a su posesión. En campaña, en discurso, estribillos, el nombre de la sigla, todo de izquierda, movimiento, porque en nuestro país, Junior, se hace política desde el campo popular y se va a hacer política por mucho tiempo desde el campo popular. La derecha sabe, por tanto se acerca de manera muy aparente en campaña, pero en la práctica es de derecha y extrema derecha. ¿Rodrigo usó a Lara, usted cree? Yo creo que sí, definitivamente sí. De eso no hay duda. Lara, cuando empieza a moverse el tablero electoral, Junior, si nos damos cuenta, en el momento que renuncia el candidato a la vicepresidencia del PDC del Paz, de Rodrigo Paz. Careaga, ¿no? Careaga renuncia, afila las manos, ahí está libre Lara, se reúnen, se juntan de manera increíble, ahí empieza a acomodarse las cosas y la pelea de Evo Andrónico Lucho, el MAS, empieza a superar los límites. Entonces la gente empieza a molestarse, a descontentarse y empiezan a apoyar a Lara más que a Paz, y efectivamente el voto del levismo también se va más al lado de PDC. Entonces ahí las cosas empiezan a cambiar y utiliza de manera increíble a Lara para sumar fuerza. Lo importante es llegar al poder, después ya se acomodarán las cosas, seguramente siempre más o menos era la visión y la posición de Paz. Eso, seguramente vio eso, la gran oportunidad, y bueno, llegaron al poder y ahora están ahí. Y el expresidente Evo, de manera indirecta, les motiva a que apoyen a Paz Lara, ¿no? De manera indirecta. Increíble. Incluso, bueno, en primera vuelta, voto nulo, y ya por abajo incluso empezó a apoyar muchos del entorno del Evo. Ya en segunda vuelta, con mayor claridad y de frente, empezaron a apoyar a Paz Lara y celebraron la victoria ajena. Y ahora, ¿en qué situación se encuentra? Y yo advertí precisamente eso desde un inicio. ¿Y en qué situación se encuentra el expresidente Arce ahora? Su situación del expresidente Evo también. Mucha gente está arrepentida. Estos días estaba en Trópico precisamente. Nos arrepentimos, nos han engañado. Con voto nulo nos han dicho que Evo iba a ser presidente. En segunda vuelta hay que votar por Lara. Nos han dicho que Lara iba a ser presidente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? La gente, con mucha nostalgia, se siente arrepentido. Si podía retirar mi voto, puedo retirar. Dice, pero ya no, pues en este momento y este paso es imposible. ¿Usted cree, Andrónico, que Evo Morales eligió a su verdugo? Está la DEA, está la Mossad. Es decir, hay muchos organismos que están tras los pasos de él. ¿Usted cree que Evo eligió a su verdugo, aquel que va a ir tras él y lo va a detener y no lo va a dejar en la cárcel de San Sebastián, ni en Palmasola, ni en Chonchocoro? Muy probablemente lo va a mandar a Estados Unidos. Efectivamente, si bien Paz utiliza a Lara, la gente empieza a apoyar a Lara, también por instrucción de manera directa, internamente, indirecta, públicamente, que Evo promueve, motiva, que apoyen a Paz Lara y dicen, vamos a derrotar a la derecha, a la traición y a la corrupción. Oiga, entonces, ¿quién es derecha? Tuto Quiroga. ¿Quién es traición? Andrónico. ¿Quién es corrupción? Lucho. Entonces, ¿quién era su candidato del expresidente Evo? Paz Lara.
Ahora ahí está quien le hizo presidente, en otras palabras, de atrás y de abajo, fue el expresidente Evo, al actual presidente Paz, y ahora, así como a Lucho lo ha hecho presidente, empezó a arremeter desde un inicio para bajarlo a Lucho, ahora de manera indirecta le hace presidente a Paz Lara y empieza a arremeter. Oiga, ¿por qué camino nos dirigimos? Semejante dirigente, diputado y expresidente no se puede cometer errores tras errores y similares errores. Y es lo que nos preocupa al final del día, Junior, porque lo conocemos al expresidente Evo, semejante liderazgo y el legado histórico que debe y tiene que dejar, tiene que ser recordado por muchas generaciones, pero a este paso, la historia lo escriben los ganadores. ¿Cómo es posible que encamine sus acciones para hacer sus acciones, sus actividades, sus reuniones, su discurso, su estrategia para que Paz Lara sea en gobierno y arremeter contra la derecha, contra la traición, contra la corrupción? Y bueno, celebran cuando gana Paz Lara. Y ahora lamentan y empiezan a arremeter, muchos se arrepienten, tarde, muy tarde. Pareciera que elige a su verdugo definitivamente. Gracias, Andrónico. Le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación. Una charla bastante larga, bastante extensa, pero creo que hemos hablado de todo lo que necesitamos hablar. No sé si tiene algo más que de repente se nos ha escapado en este largo diálogo que hemos sostenido. No, agradecido, Junior. Simplemente invitar, convocar, invocar a toda la población, a nuestros sectores sociales y organizaciones sociales, a la juventud principalmente, a convertirse en protagonista de la construcción de su presente, a organizarse y a recomponer. Tenemos largos años para empezar a pararse y apuntar hacia un solo objetivo y caminar a paso firme. Vamos a continuar y estamos con la posibilidad de encaminar un proyecto para aperturar un nuevo ciclo a futuro, acorde a nuestra realidad y por supuesto, identidad de nuestro país. Muchísimas gracias, Junior, y un gran saludo a todo el país. Gracias, Andrónico. Esas serán las palabras de Andrónico Rodríguez, quien terminó admitiendo que no le pidió permiso a Evo Morales para ser candidato a la presidencia y que ese fue un error. Andrónico Rodríguez reconoció que su candidatura en las elecciones generales fue un error sin un permiso previo de Evo Morales. Andrónico Rodríguez, quien fue presidente de la Cámara de Senadores y ex candidato a la presidencia por la Alianza Popular, termina revelando las razones de la ruptura con el movimiento al socialismo y posteriormente con Evo Morales y las filas del evismo. Andrónico Rodríguez da detalles de cuál fue el momento de la ruptura final con los afines al evismo. Andrónico Rodríguez también habló al respecto del resultado de las elecciones nacionales, donde llegó al cuarto lugar con un 8.51% de votos. Estas elecciones fueron ganadas por el actual presidente Rodrigo Paz Pereira. A pesar de admitir que no consultó previamente a Evo Morales, fue claro al afirmar que no tiene intención de disculparse con Evo Morales, quien actualmente se encuentra en el trópico de Cochabamba. Yo no cometí ningún delito, no cometí ninguna traición, declaraba Andrónico Rodríguez. Además, descartó que su candidatura independiente represente una falta ética o legal. Andrónico Rodríguez proviene de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba. Lanzó críticas contundentes hacia los líderes políticos con más experiencia en este sector, con la afirmación de que los jóvenes tenemos derecho a equivocarnos, pero los mayores no. Cuestionaba las decisiones que tomó Evo Morales en el proceso electoral. Lo responsabilizó por el hecho de haber señalado a Luis Arce Catacora como candidato a la presidencia y posteriormente presidente de Bolivia. Andrónico Rodríguez lamentaba lo siguiente: el expresidente Evo lo sabía, de manera intencional nos ha llevado al camino del precipicio, manifestaba Andrónico Rodríguez, refiriéndose a la crisis y división que actualmente enfrenta su sector político.
Según su perspectiva, la experiencia de los líderes tradicionales debería haber sido suficiente para evitar la situación actual, la cual calificó de delicada. Andrónico Rodríguez hizo fuertes declaraciones desde el momento que era senador del Movimiento al Socialismo. Dijo también que no tiene por qué pedirle disculpas a Evo Morales. Asegura que no cometió ningún delito frente a las elecciones nacionales y su postulación a la presidencia. Andrónico Rodríguez reveló que la ruptura con Evo Morales inició el año 2019, cuando Evo Morales, fuera de Argentina, discutía los lugares de los senadores y diputados en las planchas. Según Andrónico Rodríguez, Evo Morales quiso evitar por todos los medios que Andrónico Rodríguez participe de las elecciones en 2019. ¿Qué opinan ustedes frente a todas las revelaciones que hace Andrónico Rodríguez, que involucran al evismo, al Movimiento al Socialismo, a Luis Arce Catacora e incluso a Eduardo del Castillo? Según las revelaciones de Andrónico Rodríguez, habían acuerdos para que el Movimiento al Socialismo decline su candidatura y Evo Morales respalde su candidatura. ¿Qué opinan ustedes frente a todo lo que asegura Andrónico Rodríguez? ¿Ustedes creen que salgan voces del evismo o del arcismo para negar las afirmaciones de Andrónico Rodríguez? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué creen que Andrónico Rodríguez reapareció en el escenario político? ¿Será posible que Andrónico Rodríguez busque postular en estas elecciones subnacionales? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.